En esta serie de vídeos estudiaremos el método de resolución tanto para comprobar la satisfacibilidad de un conjunto de oraciones como para comprobar la existencia de razonamientos válidos. Empecemos por los conceptos más teóricos. El método de resolución proviene de un fundamento teórico basado en razonamientos válidos. Recordar que un razonamiento válido es una expresión de la forma de alfa puede deducirse beta. En esta expresión lo que estamos diciendo es que cada vez que alfa sea cierto, beta necesariamente también lo es. Lo podemos extender a un conjunto de expresiones alfa 1, alfa 2, alfa n, para afirmar que si todas las oraciones alfas son simultáneamente ciertas en alguna interpretación, entonces beta necesariamente también es cierta en la misma interpretación. Cuando decimos esto, estamos diciendo que beta es consecuencia lógica de las alfas, o que las alfas son premisas de un razonamiento válido que conducen a beta. Cabe plantearse cuántos razonamientos válidos podríamos llegar a tener. Hay muchos razonamientos válidos, pero algunos, por su estudio, tienen hasta nombres y apellidos. Un grupo de estos razonamientos son los denominados silogismos hipotéticos. Los silogismos hipotéticos son aquellos razonamientos válidos en los que una de las premisas presenta la forma de implicación, de alfa implica beta, y donde se da cierta información referente a alfa o referente a beta. Así, por ejemplo, si dada una implicación alfa implica beta, se tiene información sobre alfa, uno de estos silogismos hipotéticos concluye que beta necesariamente también es consecuencia lógica. A este silogismo hipotético se le conoce como modus ponendo ponen, o más conocido simplemente como modus ponens. Otro silogismo hipotético establece que si de alfa se deduce beta y afirmo que beta no está ocurriendo, entonces se puede concluir que no alfa necesariamente es cierto. A este otro silogismo se le conoce como modus tollens o simplemente modus tollens. Bien, estos dos silogismos hipotéticos presentan una característica común, y es que si lo presentamos de otra forma, los dos silogismos coinciden. Esa otra forma recibe el nombre de silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo es un razonamiento en el que una de las premisas presenta la forma alfa disyunción beta. Da igual si el alfa o el beta están negados o no. Lo importante es que una de las premisas contiene una disyunción. Bien, si recordáis las reglas de equivalencias que tenemos entre las expresiones de la lógica, una de esas equivalencias permite eliminar la implicación. Más concretamente, si alfa entonces beta se está dando o no, es equivalente a afirmar la oración no alfa o beta. Es decir, si considerásemos el silogismo hipotético del modus ponens y lo traducimos a una disyunción, la expresión que nos queda es no alfa o beta, y a partir de alfa concluimos necesariamente beta. Y por otro lado, si consideramos el modus tollens y hacemos la eliminación de la implicación, la expresión que nos queda es que si dado no alfa o beta se afirma algo sobre beta, se puede concluir no alfa. Fijaros que ambas expresiones son muy similares. Más concretamente, lo que estamos diciendo es que si tenemos una disyunción y nos dan información sobre el negado de uno de los dos elementos de la disyunción, por ejemplo, alfa, entonces concluimos necesariamente lo que queda de la disyunción. O, alternativamente, si tengo una disyunción alfa o beta y me dan el negado de uno de los elementos, por ejemplo, no beta,
Entonces concluyo lo que queda de la disyunción. El silogismo disyuntivo, como acabamos de indicar, consta de una disyunción y el negado de uno de los dos elementos de dicha disyunción, para concluir el otro elemento de la disyunción. Este resultado puede extenderse a dos disyunciones, donde una está formada por dos expresiones cualesquiera y la segunda disyunción consta del negado de alguno de los elementos de la disyunción inicial, por ejemplo, no alfa, junto con cualquier otra expresión, que en este caso denotamos por gamma. Pues bien, la extensión establece que dadas estas dos disyunciones, puede concluirse la disyunción de beta o gamma. En el caso particular de que alfa sea un literal y beta sea una cláusula, es decir, que sea una disyunción de literales, y si gamma también es otra cláusula formada por una disyunción de otros literales, entonces el silogismo disyuntivo puede reescribirse en términos de cláusulas de la siguiente manera. Dada una cláusula con una serie de literales y dada otra cláusula que contenga otros literales, pero que uno de sus literales sea un literal enfrentado a uno de los literales de la primera, es decir, que presente un signo diferente a uno de los literales que aparece en la primera, entonces la cláusula formada por todos los literales de la primera y todos los literales de la segunda, excepto los literales que están enfrentados, esta nueva cláusula es una consecuencia lógica de las dos primeras. Este es el fundamento del sistema deductivo basado en la regla de resolución. Es decir, el silogismo disyuntivo permite construir un sistema que se basa únicamente en la forma gramatical de las oraciones. En concreto, trabaja con una regla de inferencia en la que establece que si se dispone de dos cláusulas donde una contiene un literal y la segunda contiene su literal enfrentado, entonces se puede construir, se puede escribir una nueva expresión dada por la resolvente de las dos expresiones. La resolvente de las dos expresiones, la resolvente de las dos cláusulas, es la cláusula que se obtiene según el silogismo disyuntivo. Ya que todo lo que construyo a partir de la regla de inferencia resulta que es una consecuencia lógica de las premisas, el sistema deductivo basado en la regla de resolución es un sistema sólido o un sistema correcto. Tenemos la total garantía de que todo lo que vaya construyendo será consecuencia lógica. Pero es más, ya que esto procede de un razonamiento válido, si las dos cláusulas de partida son satisfacibles, significa que necesariamente, por ser un razonamiento válido, la resolvente con respecto a un literal enfrentado de ambas cláusulas tiene que ser también satisfacible. Y por tanto, si yo al aplicar el método, o mejor dicho, la regla de resolución, resulta que concluyo o una resolvente que fuese insatisfacible, entonces necesariamente el conjunto de las dos cláusulas de partida también tendrá que ser insatisfacible. Es decir, la regla de resolución me va a permitir dos cosas. La primera, poder construir nuevas oraciones.
es decir, lo que se conoce como deducir. Y segundo, nos permitirá comprobar si los razonamientos que podamos establecer a priori, si son válidos o no. ¿Cómo? Buscando posibles insatisfacibilidades en las resolventes de un conjunto de cláusulas iniciales. Bueno, estos dos aspectos lo iremos viendo poco a poco en los siguientes vídeos de esta lista. Hasta el siguiente vídeo.